Buenos días, buenas tardes o noches. Bienvenidos a otro tema en esta serie de clases en línea. El tema de hoy del que vamos a estar hablando va a ser la fricción. Vamos a conocer un poquito sobre qué es la fricción, cómo se origina, qué cosas produce. Vamos a tratar de entenderla con algunos ejemplos e incluso vamos a saber cómo es que podemos reducir. Primero que nada, tenemos aquí el concepto. Nos dice que la fricción es una fuerza que se opone al deslizamiento de los cuerpos. Cuando dos superficies o dos objetos están en contacto, ¿sí?, y hay movimiento entre ellos, es cuando va a aparecer la fricción, ¿sí? La fricción va a tratar de evitar que las cosas se estén moviendo, se deslicen entre ellas. Siempre que tú deslices algo, esta fricción va a aparecer para evitar que esto se mueva, ¿sí? Va a tratar de detener las cosas. Y nos dice que esta fricción siempre actúa en sentido opuesto al movimiento y lo hace de forma paralela a la superficie que se encuentra. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos esta caja de madera y le aplicamos una fuerza en el sentido que nos está indicando aquí la flechita, ¿no? El vector que tenemos aquí. Observa, si yo le aplico una fuerza a esa caja, ¿hacia dónde se va a mover? Tiene que existir movimiento. Una fuerza produce movimiento. ¿Hacia dónde se va a ir? Obviamente en la misma dirección a la que le estamos aplicando la fuerza. Entonces ya tenemos un movimiento y hay un rozamiento entre dos superficies. Por lo tanto, la fricción va a aparecer. Y como nos menciona ahí arribita el concepto, la fricción va a aparecer siempre en sentido opuesto al movimiento. Observa la dirección de las flechitas y de forma paralela a la superficie. Entonces, siempre que nosotros generamos movimiento y hay un rozamiento entre dos superficies, entre dos cosas o dos elementos, va a existir esta fricción. Pero bueno, ¿por qué se produce? ¿Qué es lo que origina que exista esta fricción o esta resistencia al movimiento de las cosas? Nos dice aquí que la fricción se va a originar por las imperfecciones que existen entre los objetos o entre las superficies. Cuando hay un rozamiento entre ellos, va a salir o va a aparecer la fricción. Volvemos con la cajita. Tenemos esta caja, obsérvala, está en contacto con el piso. Entonces tenemos dos superficies que están en contacto. La caja y el piso. Cuando nosotros movemos, va a aparecer fricción. Y aquí nos dice, se origina por las imperfecciones que existen entre estos dos objetos. Por más pulido, por más lisa que esté una superficie, siempre va a haber pequeñas imperfecciones. No existe una superficie que no tenga imperfecciones o que no genere fricción. Vamos a poner atención ahí en el punto donde se están tocando los dos objetos, ¿sí? Si nosotros pudiéramos aumentar, hacerle zoom a una sección, observaríamos que por más, repito, por más liso que tú lo estés observando o por más tanto que lo estés lijando o puliendo, lo que tú quieras, al final siempre van a haber pequeñas imperfecciones entre las superficies que están en contacto. Estas pequeñas superficies son lo que generan la fricción. Cuando hay movimiento, esos como esos dientecitos que tú ves que se forman, van a estar chocando unos con otros, van a tratar de entrar, van a tratar de salir, se van a estar estorbando simplemente. Entonces, a muy grandes rasgos, la fricción se produce por estas imperfecciones entre los dos. Al haber movimiento, se batalla para que exista este deslizamiento. Entonces, eso es la fricción, la fuerza que se opone al deslizamiento y se origina por las imperfecciones que existen entre los objetos o elementos que estén en contacto. Ahora, vamos a imaginarnos un poquito sobre esto. Vamos a ver algunos ejemplos para tratar de entender. Vamos a imaginarnos que tenemos otra vez la misma caja, tenemos la misma superficie, que es un piso de duela, de madera, está liso, está pulido, ¿verdad? Está dentro de una casa, lo que tú quieras. Vamos a aplicarle una fuerza un poquito más grande que la del ejemplo al principio. Le vamos a dar un empujón, una fuerza suficiente para empujar e iniciar el movimiento de esta caja. En una superficie lisa, pues obviamente esa caja se va a mover. Vamos a aplicarle la fuerza, observa que se movió, pero eventualmente se tuvo que detener. ¿Por qué se detuvo? Por la fuerza que está oponiéndose a ese deslizamiento, que en este caso es la fricción. La fricción detuvo el movimiento, ¿sí? Si no existiera fricción, esa caja seguiría deslizándose hasta topar con algo, probablemente. En este caso, se detiene. Aparentemente se detiene sola, no es así. La fricción le detuvo estas imperfecciones. Ok,
cambiamos. Tengo la misma caja, pero observa, ya está en una superficie distinta. Está en una superficie en un piso de concreto. Ponle atención, observa todas las imperfecciones que tiene. Si habíamos dicho que la fricción se origina por las imperfecciones de los objetos, ¿qué crees que pasaría si yo le aplico una fuerza a esta caja, pero ahora está en una superficie que tiene muchas más imperfecciones? ¿Ok? Hace rato, me regreso tantito, en una superficie lisa, la empujamos y se deslizó cierta distancia. Eventualmente se detuvo. Cambiamos de superficie, muchas más imperfecciones. Vamos a aplicarle la misma fuerza, o vamos a imaginarnos que se le aplicó la misma fuerza que cuando estaba en el piso de madera. ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Se va a deslizar igual? ¿Se va a deslizar más? ¿Menos? ¿Qué crees que sucede? En este caso, si yo le aplico la fuerza, observaríamos que la caja avanza, pero rápidamente se detiene. En este caso, el deslizamiento es más difícil. ¿Por qué? Porque al haber más imperfecciones entre las superficies, existe mayor fricción, por lo tanto, mayor resistencia o mayor oposición al deslizamiento de los cuerpos, ¿sí? Entonces, la fricción y las imperfecciones evitan que las cosas se deslicen. Por eso, en este caso, al haber tantas imperfecciones, se deslizó muy poquito. Rápidamente se detuvo. Vamos a ver un último. Ahora, tal vez no se nota mucho, pero esta vamos a imaginarnos que es una pista de hielo, ¿sí? Ya lo hicimos en un piso de madera, ya lo hicimos en un piso de concreto con muchas imperfecciones. Ahorita estamos en una pista de hielo. Vamos a aplicarle la misma fuerza que las veces anteriores. Yo creo que ya sabes qué va a suceder si ponemos esta caja y le aplicamos una fuerza. Obviamente, si le aplicamos una fuerza en la pista de hielo, la caja puede deslizarse con mucha más facilidad. Yo la detuve nada más por ponerla ahí, pero podría seguir avanzando durante más distancia. Ahora, yo creo que ya te imaginas, ya me podrías decir por qué en el hielo se puede deslizar con mayor facilidad. Obviamente es porque hay menos fricción en la pista de hielo. Hay menos imperfecciones entre las superficies que están en contacto. Por lo tanto, hay más facilidad para que los objetos se deslicen. Vamos a continuar. Ahora, ya sabemos que se origina por las imperfecciones y que lo que hace es que no se muevan las cosas o que evite o trate de evitar que las cosas se muevan. Cuando existe fricción, se producen varias cosas. Ahí en la tercera opción es lo que hemos venido hablando. Dice una oposición al movimiento. Quiere decir que evita o trata de resistirse a que las cosas se deslicen o se muevan. Sin embargo, vamos a irnos a la primera. Nos dice que cuando existe fricción, hay un aumento en la temperatura. La temperatura de las cosas aumentan. No sé si alguna vez te ha pasado que has tenido mucho frío y lo que haces es juntas tus manos y las frotas. Empiezas a frotar rápidamente tus manos. Lo haces para que tus manos se calienten y funciona. Y tú sabes que funciona. Tú sabes que si frotas tus manos rápidamente, se van a empezar a calentar. La temperatura va a aumentar. Ahora, estamos aprendiendo que eso sucede por la fricción. Cuando juntas tus manos, tienes dos superficies que están en contacto. Hay imperfecciones entre ellas. Y al frotarlas, al generar movimiento, lo que estás haciendo es producir fricción. Entre más lo hagas o más tiempo, la temperatura empieza a aumentar cada vez más. Entonces, por eso se calientan tus manos, por la fricción. Y hay otras cosas que también, de hecho, cualquier cosa que tú frotes o donde haya fricción, se van a calentar. Algunas máquinas, algunos engranes, motores, siempre que haya contacto entre superficies y que haya movimiento, la temperatura va a aumentar por causa de la fricción. ¿Ok? Tenemos también que existe un intercambio de materia. O sea, un desgaste, las cosas se desgastan y se desgastan por la fricción. Pongo aquí como ejemplo algo muy claro, algo muy sencillo, que es un borrador. Cuando tú escribes algo para borrar, si te pones a pensar, tienes que generar fricción. ¿Por qué? Porque estás poniendo el borrador en contacto con la hoja. Tienes dos superficies que están en contacto y tienes que deslizarlo para poder borrar. Al deslizarlo, lo que estás haciendo es generar fricción. Primero que nada, ese borrador se va a calentar, su temperatura va a aumentar y si te fijas, va a empezar a desgastarse. Eso tú lo sabes, ¿sí? Eventualmente ese borrador, entre más lo estés utilizando, entre más lo estés frotando
y mayor fricción estés produciendo, se va a ir desgastando poco a poco. Al final terminas con casi nada de borrador y hasta le tienes que estar mordiendo ahí al pedazo de metal para ver si sale un cachito más. Igual le pasa con la hoja, ¿eh? No sé si alguna vez has intentado hacer algún dibujo. Estás dibujando y hay una parte que no te sale y borras una vez y lo intentas y vuelves a borrar y vuelves a borrar y vuelves a borrar sobre el mismo punto, ¿sí? Y puede pasar que incluso tu hoja se rompa, porque con cada vez que tú estás borrando y estás generando fricción ahí, existe un desgaste. La hoja se está desgastando, se está haciendo cada vez más delgadita, hasta que eventualmente se rompe. Entonces, la fricción produce una oposición al movimiento, ¿sí? Hace que las cosas se detengan, genera un aumento en la temperatura, o sea, hace que las cosas se calienten, y también hace que las cosas se desgasten. Estas tres cosas suceden cuando hay fricción. Ok, entonces, tú dirás, pues muchas cosas podrían parecer que son negativas, como que se te rompa la hoja, se te acabe el borrador, se te gasten los tenis, se te rompa, no sé, si te caes, si te raspas, se te rompe el pantalón. Pero hay cosas positivas y negativas, ¿no? A veces conviene que exista la fricción, por ejemplo, cuando quieres frotar tus manos porque tienes mucho frío, ¿sí? O en este caso, el borrador ayuda a poder, como acabamos de decir, borrar algo y poder escribir de nuevo. Entonces, hay ventajas y desventajas. Pero a veces nosotros queremos reducir esta fricción, ¿sí? Entonces, hay distintas maneras. Hay que entender primero, otra vez, esto se nos va a facilitar saber cómo reducirla si entendemos cómo es que se produce. Ya dijimos, se produce por las imperfecciones que existen entre los objetos. Entonces, ¿de qué manera podemos reducirla? Nos dice aquí que podemos reducirla mediante el uso de lubricantes. Por ejemplo, jabón, aceite, agua, etc. No sé si alguna vez, bueno, yo creo que siempre te ha pasado alguna vez que hay un piso que está mojado, ¿sí? Y se vuelve resbaloso. Entonces, el agua reduce la fricción, rellena las imperfecciones, lo que queda es una superficie que está un poquito más lisa, ¿sí? Porque esas imperfecciones se rellenaron con el agua o con el aceite, lo que sea, y se vuelve resbaloso. Entonces nosotros podemos cambiar la fricción, tanto aumentarla si la cosa se vuelve un poquito más, con más imperfecciones, o reducirla. Entonces, por medio de lubricantes podemos nosotros reducir la fricción o puliendo las superficies. O sea, tratar de raspar o de eliminar lo más que se pueda las imperfecciones entre las superficies. Con estas dos podemos reducir la fricción. Y bueno, con eso terminamos el tema de esta clase. Espero que te haya quedado claro qué es la fricción, por qué se origina, qué es lo que produce y cómo podríamos reducirla.